Amnistía Internacional inició la segunda fase de la campaña #hasta ser escuchadas, que tiene como objetivo exigir a las personas candidatas a la gubernatura del Estado de México que asuman un posicionamiento claro ante los feminicidios y la violencia institucional que padecen las familias de las víctimas de feminicidio, en su búsqueda por la justicia. Y precisamente sobre este tema hacemos contacto con Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Edith, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y buenas noches también a toda tu audiencia. Edith, hacen este llamado a los candidatos, en este caso al Estado de México, pero la verdad es que en México estamos pasando por un problema serio. Pero ustedes han dado seguimiento y entienden bien este problema y por eso hacen este tipo de llamados. Para quienes nos ven en este momento, me gustaría que nos explicaras cómo se encuentra el panorama de víctimas aquí en nuestro país que hace que precisamente Amnistía Internacional haga este tipo de llamados. Sí, bueno, Carlos, comentarte que nosotras en Amnistía Internacional en México venimos trabajando sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y los feminicidios específicamente desde hace 2 décadas. Hace 20 años Amnistía Internacional publicó su primer informe en todo el mundo sobre feminicidios, un informe que se llama Muertes Intolerables, en que documentamos las deficiencias que se estaban cometiendo en las investigaciones de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Y en 2021 publicamos un segundo informe que se llama Juicio a la Justicia, y es un informe en que se documentan 4 casos de feminicidios precedidos de desaparición en el corredor oriente del Estado de México. Y en ese informe documentamos, por un lado, las deficiencias que se continúan cometiendo en las investigaciones de feminicidios. Creo que uno de los hallazgos más fuertes del informe es que son exactamente las mismas deficiencias que se cometieron hace 20 años en Ciudad Juárez. Ahora las encontramos también en el Estado de México, a pesar de que tenemos toda una legislación, lineamientos, manuales, protocolos, una fiscalía especializada en feminicidios, y continuamos viendo las mismas deficiencias. Pero además, en este informe Juicio a la Justicia, documentamos también la violencia institucional que ejercen agentes del Estado de México, en particular hacia las familias de las víctimas de feminicidio, que están exigiendo lo que es simplemente su derecho, que están exigiendo justicia, verdad y reparación. Y entonces lanzamos una campaña que se llama, como bien señalas, Hasta ser escuchadas, y es una campaña que está orientada a hacer un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía en general, a que hagamos visible la lucha de estas familiares de víctimas de feminicidio, madres, hermanas, hijas de víctimas de feminicidio, en un país en donde son asesinadas en promedio 11 mujeres cada día y en donde persisten altas cifras de impunidad. Y por eso hemos decidido ahora lanzar esta segunda fase de la campaña Hasta ser escuchadas, dirigida concretamente a las 2 candidatas a la gobernatura en el Estado de México. Tenemos 2 candidatas mujeres y estamos haciéndoles un llamado a las 2 candidatas a que establezcan un compromiso claro y contundente de que van a trabajar, de que van a incorporar en su trabajo como gobernadoras una estrategia orientada a prevenir, atender, a investigar adecuadamente los feminicidios, y también llamándoles, Carlos, a que tengan un diálogo con las familias de las víctimas de feminicidio. Han sido recibidas por la campaña oficial acaba de dar inicio, pero ¿ya tienen alguna estrategia para acercarse directamente con las candidatas y hacer este planteamiento, en mano propia, para que las escuchen mejor y de alguna forma la que gane, que de verdad implemente esta estrategia que ustedes están proponiendo? Sí, en efecto, hemos iniciado nosotras las conversaciones con las personas que están a cargo de las campañas de las 2 gobernadoras. El día de hoy estamos lanzando esta campaña y esperamos que por todos los medios podamos hacerles llegar el mensaje de que atiendan no a Amnistía Internacional, Carlos, sino que atiendan a las familias de las víctimas de feminicidio. Y nuestra intención es que Amnistía Internacional sea un medio a través del cual las familias logren llegar y tener este diálogo que merecen, por supuesto. Hubiéramos esperado que de las propias candidatas
surgiera la iniciativa y les estamos haciendo por eso un llamado a que atiendan a Amnistía Internacional, pero atiendan sobre todo a las familias de las víctimas de feminicidio. Estamos convencidas de que es importante este diálogo cercano entre las familias y las candidatas para que las candidatas escuchen de la propia voz de las familias los actos de violencia que viven de manera constante en este país. Carlos, buscar justicia es peligroso, es costoso económicamente, las familias viven diferentes actos de violencia, incluso amenazas tanto de parte de los feminicidas como de parte de los agentes del Estado, y creemos que es importante que las candidatas escuchen estos, digamos, testimonios de las familias para que puedan ellas desarrollar estrategias orientadas, por un lado, como digo, a atender adecuadamente la violencia feminicida en el Estado de México y, por otro lado, a detener los actos de violencia institucional que viven las familias. Porque, por ejemplo, hasta ahora, ¿cuál es el seguimiento que se le da en apoyo a las familias? ¿Cuál es vamos, ya enumeraste algunas de las deficiencias, pero por ejemplo, el seguimiento a las familias y otro tema que también mencionaste, la impunidad, porque eso también se ha señalado hace muchos años, porque es un problema de años, la impunidad, es decir, las leyes no existen o si existen no se aplican. ¿Cómo estamos en ese panorama en este momento, Edith? Sí, mira, Carlos, en este país desafortunadamente más del 98% de los delitos quedan impunes y los feminicidios por supuesto que no son la excepción. Y lo que nosotras pudimos corroborar en el informe Juicio a la Justicia, pero además debo decir, hemos podido corroborar en el acompañamiento que hemos hecho posteriormente a la publicación del informe, es que en las Fiscalías Generales de Justicia, en particular en el Estado de México, tenemos evidencia contundente de que hay pérdida de evidencias, que hay retraso en las diligencias, que el personal de las fiscalías carece de los instrumentos, los conocimientos, el equipamiento para poder aplicar la perspectiva de género adecuadamente, no se hacen diligencias básicas para acreditar los feminicidios. Y entonces son las propias familias, Carlos, las que salen a buscar a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas cuando desaparecen. Son las propias familias las que van y buscan la evidencia, incluso las que encuentran los cadáveres de las víctimas de feminicidio. Y además de todo esto, de que ellas mismas deben hacerlo, pues una vez que se abren las carpetas de investigación, una vez que ellas logran que se empiece la investigación por feminicidio, ellas mismas también tienen que impulsar el proceso penal. Porque en el Estado de México el personal es tan insuficiente que la propia Fiscalía ha reconocido que en algunos casos un solo agente del Ministerio Público tiene hasta 800 carpetas de investigación por feminicidio. Como comprenderás y comprenderá toda tu audiencia, pues obviamente no atienden esas carpetas y entonces las familias tienen que buscar acompañamiento jurídico, asesoría jurídica con organizaciones de la sociedad civil e impulsar ellas la investigación, hacer las diligencias, sugerir a los agentes del Ministerio Público, a la Fiscalía, qué tipo de evidencias estar agregando en las carpetas. Y esto lo que hace es que el proceso de acceso a la justicia sea muy largo. Claro. De los 4 casos que nosotras acompañamos, hay uno de ellos que tiene 18 años de impunidad, otros que tienen por lo menos 4 años. Y además de esto, insisto, pues las familias reciben agresiones, amenazas, maltrato de parte de las autoridades. Pues la verdad es que no hay mucha confianza en los políticos, Edith, pero pues ojalá que en este caso son 2 mujeres y alguna de ellas va a ser la próxima gobernadora del Estado de México. Ojalá que los escuche, ojalá que atienda este planteamiento por el bien de todos. Entonces, estaremos dando seguimiento, Edith. Es una labor muy importante y loable lo que están haciendo y pues por eso estaremos platicando más adelante para ver si la recibieron, para ver si platicaron y para ver también los compromisos que asumen las ahora candidatas y en su momento quien sea la gobernadora. Te agradezco mucho esta charla y estaremos platicando más adelante seguramente. Gracias y buenas noches, Edith. Gracias, buenas noches, Carlos. Y bueno, por tu medio también hacer un llamado, por supuesto, a Delfina y a Alejandra del Moral para que atiendan a las familias. Ojalá que sí. Gracias, Edith. Y bueno, pues ahí está el tema.